Bienvenidos a este increíble tutorial de trading para principiantes en el que te voy a enseñar cómo puedes empezar a operar en los mercados financieros utilizando nada más y nada menos que ChatGPT. En este vídeo voy a mostrarte cómo puedes aprovechar la inteligencia artificial para mejorar tus decisiones de trading. Todo desde cero y totalmente gratis. Así que si alguna vez te has sentido abrumado con la cantidad de información sobre trading, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Te voy a guiar paso a paso para que puedas empezar a hacer trading de manera segura y eficiente gracias a la inteligencia artificial. ¿Estás listo? Pues ¡empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales de mercado con fines informativos y no suponen asesoramiento profesional de inversiones y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Antes de meternos de lleno en las estrategias y en cómo ChatGPT puede ayudarte, quiero que entiendas algunos conceptos básicos del trading, porque sí, vamos a usar tecnología de vanguardia, pero siempre es fundamental saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Mira, primero, hablemos del mercado financiero. Cuando hablamos de trading nos referimos a la compra y venta de activos financieros, como acciones, divisas, criptomonedas, entre otros. El objetivo aquí es comprar barato y vender caro, o al revés, dependiendo de la estrategia que utilices, ¿no? Es simple en teoría, pero en la práctica requiere mucha disciplina y conocimiento. Ahora entra la duda de por qué tenemos que usar ChatGPT para ello. Porque este modelo de inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de información y ayudarnos a tomar decisiones más informadas. No es un oráculo ni una garantía de éxito, pero sí una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede marcar una gran diferencia en tu operativa. Vámonos ya a la parte práctica en el ordenador. Bien, vamos ya a lo que interesa. ¿Cómo usar ChatGPT para mejorar, pues, tu trading? Ahora te voy a mostrar paso a paso cómo puedes interactuar con esta herramienta y aprovecharla a tu favor. Vemos ya que tengo abierto chatgpt.com. Lo primero que debemos hacer es acceder a la plataforma, ¿no?, donde está ChatGPT disponible, que es el link que te he comentado. Ya seas desde OpenAI o si lo usas desde otra aplicación, pues asegúrate de tener un acceso bueno a este procesador de lenguaje natural. Primer consejo: pedir análisis del mercado. Imagina que quieres saber qué está pasando en el mercado de criptomonedas. Pues le puedes preguntar a ChatGPT algo como, por ejemplo, aquí viene lo importante, los prompts. Prompt es el mensaje que le decimos a ChatGPT para que nos conteste, pues, lo que estamos buscando. Y es muy importante, es una parte clave, ser bueno con el dominio de buenos prompts. ¿Cuáles son las principales tendencias en el mercado de Bitcoin esta semana? Pues esto es cuáles son, pero un prompt que es muy interesante siempre es decirle cómo queremos que actúe, en qué piel queremos que se ponga, ¿no? Si queremos que actúe como un notario, que actúa como un analista técnico, pues en este caso actúa como un analista técnico y dime, pues esta parte no solo te servirá trading, te servirá para lo que quieres. Si quieres un guión para un vídeo de YouTube, si quieres, pues, un blog para tu página web, pues ahí le dices actúa como un redactor de contenidos y ahí pues le dices con lo que quieres que te ayude. Si tú has redactado un blog, o sea, has hecho ya el esquema de lo que quieres hablar, pues él te lo puede acabar de poner bonito, de redactar mejor y de ampliar incluso algunas áreas. Le puedes decir, mira, amplía este punto, ¿no? Tú solo has escrito el inicio de un párrafo sobre un tema y él te lo puede continuar. Aquí le hemos dicho, actúa como un analista técnico y dime cuáles son las principales tendencias en el mercado de Bitcoin esta semana. ¿Y qué hará ChatGPT? Pues ahora lo veremos, porque lo que va a hacer es brindar un análisis de la información que tiene disponible
basada en datos históricos y recientes del mercado que le hayamos dicho, y esto te dará una idea general de hacia dónde puede ir el mercado. O sea que el punto 1 es utilizarlo para hacer análisis. Esta semana el mercado de Bitcoin presenta varias tendencias clave que destacan tanto riesgos como oportunidades para los inversores. Corrección, no sé si estoy tapando, me pongo abajo. Corrección de precios y ciclos históricos. Actualmente Bitcoin ha experimentado una corrección significativa desde su máximo histórico alcanzando en marzo de 2024. Se encuentra un 14% por debajo de ese máximo y existe incertidumbre sobre su dirección a corto plazo debido a factores como la decisión de la Reserva Federal de no cambiar las tasas de interés y la posible liquidación de grandes volúmenes de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto podría presionar al precio hacia abajo, como algunos expertos sugieren, un rango entre 61.000 y 73.000 para finales de agosto, que pues es la época pues que estoy haciendo el vídeo, estoy a 29 de agosto yo. Lógicamente a lo mejor tú estás viendo el vídeo ya en septiembre o en otra fecha, porque una cosa es cuando lo he grabado, cuando lo he colgado, y otra cosa es cuando tú lo ves. Al final es un ejercicio que tú puedes ponerle este mismo prompt y te lo va a hacer con los datos de los días en los que tú estás. Expectativa post-halving. Recordemos que hace poco que ha habido un halving. Pues espera el próximo halving de Bitcoin. O sea, ya existe este halving y puede jugar un papel crucial en la dinámica de precios. Entonces, ha habido un halving reciente que también pues importa. Innovaciones tecnológicas y expansión del ecosistema. A nivel tecnológico, el crecimiento de la Lightning Network y la emisión de tokens a través de Taproot está fortaleciendo la infraestructura de Bitcoin. O sea que nos dice que a nivel tecnológico es una estructura más fuerte y sólida. Resumen. Pues mientras que el mercado de Bitcoin enfrenta volatilidad a corto plazo, las tendencias a largo plazo como el halving y la evolución de las tecnologías siguen siendo factores clave que podrían impulsar su precio hacia nuevos máximos en los próximos meses. O sea que nos sirve de analista técnico el ChatGPT. ¿De qué más nos sirve? Pues segundo consejo, para crear estrategias de trading. Otra de las formas en que puedes usar ChatGPT es para diseñar una estrategia de trading. Puedes decirle a ChatGPT, pues por ejemplo el siguiente prompt. Le abro una conversación nueva para así limpiar lo que veníamos, sobre todo si es un tema ya distinto, es mejor siempre limpiar ChatGPT para empezar con una nueva conversación. Quiero una estrategia de trading basada, por ejemplo, en medias móviles para operar en el mercado de divisas. Y aquí pues le podemos decir actúa como un trader de Forex. Punto. Es el prompt que hace que él se ponga en la piel de lo que le estamos diciendo que haga, ¿no? Y le pedimos una estrategia de trading basada, pero aquí le podrías decir, si tú no quieres en medias móviles, quieres otro indicador o análisis técnico o lo que sea, tú aquí le dices en qué quieres. Pues por ejemplo, como hoy trabajamos, también le podemos decir basada en media móvil y volumen. En media móvil y volumen, lo digo porque esta semana hemos hecho un vídeo precisamente hablando del volumen, pues aquí le decimos que haga una estrategia basada en esas dos. Dice que es estrategia media móvil más volumen y vamos a ver qué es lo que nos hace. Cada divisa es Forex, utilizamos la media móvil y el volumen te propondré una estrategia sencilla pero efectiva. Esta estrategia combina señales de media móvil con análisis de volumen para identificar tendencias. Dice cualquier instrumento de divisas, marco temporal, pues nos recomienda H1 o H4, indicadores, media móvil simple de 50 periodos con una exponencial de 200 y volumen de operaciones. Puede ver el volumen de tick en algunos gráficos de Forex. Reglas de la estrategia. Cuando la media rápida de 50 está por encima de la de 200, pues vamos a poner lo que nos está haciendo. Vamos a insertar un indicador de media móvil de 200 periodos y otro indicador
de 50, que es la media rápida. La lenta ya está bien en azul y la rápida en naranja. Entonces, cuando la media de 50 está por encima de la de 200, esto sucede aquí, la de 50 es la naranja, que es la rápida, está por encima, o sea, a partir de este punto de aquí, estamos en tendencia alcista, o sea, a partir de ahí se pueden buscar operaciones al alza. Cuando sucede lo contrario, estamos en tendencia bajista. Vemos, por ejemplo, aquí que se puso por debajo, pues en esta zona que está por debajo, está bajista. Vemos que aquí sí que acierta un movimiento alcista, aquí la cosa está más lateral y no hubiera funcionado tan bien, o sea, no es mágico nada, ningún indicador es mágico ni acierta siempre, ¿sabéis? Señal de entrada. Comprar en alcista, cuando la tendencia es alcista, o sea, la media de 50 está por encima de 200, y esperar un retroceso en el precio hacia SMA 50. Cuando el precio toque o esté cerca de la de 50, el volumen aumente, que hay un interés renovado en la compra, considera entrar en compra. O sea que nos dice que después de este cruce tenemos que buscar que nos valide ese nivel. Vamos a buscar algún momento que eso haya sucedido. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, aquí estamos con la media rápida por encima y viene a validar, ¿no? Viene a validar el precio y después nace este movimiento. O sea, esto sería una de las entradas que dice la media está por encima y viene a tocar el precio con la media rápida y vemos que aquí nace este movimiento. Pero nos dice que en ese momento tiene que haber un aumento de volumen. Entonces nos vamos a volumen, volúmenes, y añado el indicador de volumen. Y vemos que sí, que justo en esta vela es cambio de bajista a alcista, toca justo la media móvil y hay un aumento de volumen. Estos dos toques anteriores no los hubiéramos considerado porque el aumento de volumen es muy débil. Aquí así, y es el caso exacto que nos está describiendo. Esta vela de aquí, en este punto hubiéramos entrado y hubiéramos tenido pues un buen recorrido. ¿Hasta dónde? Pues no sé si nos explica el objetivo de profit. Compra. La venta es lo contrario, ahora no vamos a ver el ejemplo de venta, que se nos haría muy largo el vídeo, pero ya puedes imaginar todo al revés. Take Profit. Fija un objetivo de ganancia basado en niveles de soporte y resistencia previos o usa una proporción de riesgo-beneficio al menos de 1 o 2. O sea que se puede hacer por análisis, ¿no? Niveles de soporte y resistencia, por ejemplo, sería ir hasta aquí, que es donde hay el último máximo. Este sería una salida por análisis técnico. Y hubiéramos hecho pues esta distancia de aquí, que son 206 ticks, con 62 de stop loss, que es el extremo de la vela que nos da entrada, pues nos da 3R, ¿no? Más o menos, arriesgando un 1% ganaríamos un 3. Otra manera sería, por ejemplo, decirle que vamos a un ratio, dice mínimo 2R, o sea, 2 veces la distancia de stop, que son estos 60, pues si por ejemplo hacemos 4R, 60 por 4 son 240, nos hubiéramos ido en este caso aquí. También podríamos sumar otros 60 a 300, que sería 5R, y también nos hubiera dado TP. Ahí ya también se puede testear a ver de qué manera funciona mejor la estrategia en cuestión, ¿no? ChatGPT al final te proporciona una estrategia básica que podrás ajustar según tu nivel de riesgo y objetivos y sobre todo testearla, probar qué rendimiento da. ¿Y cuál es el tercer consejo que te he dicho que te daría 3? Pues la optimización de tu trading. Finalmente puedes utilizar ChatGPT para optimizar tus estrategias actuales. Supongamos que ya tienes una estrategia como esta que hemos creado en este punto de aquí. Puedes pedirle a ChatGPT pues cómo sería tener el bot para poder después optimizar, y le diríamos crea un bot de esta estrategia, pero siempre, ya sabéis, me gusta mucho, actúa como un programador,
de estrategias de trading y crea un bot de esta estrategia que me has propuesto que funcione en MetaTrader. Aquí le decimos la plataforma con el lenguaje de programación MQL4. Aquí le decimos el lenguaje que queremos que tenga. Lanzo este prompt y ahora lo que hará es hacer la estrategia. Eso, una vez tenemos la estrategia en MetaTrader, nos permite optimizar, ¿no? ¿Optimizar qué? Pues por ejemplo en esta estrategia mirar qué pasa si en lugar de 200 periodos fueran 150, fueron 170, fueron 180, o si la media rápida en lugar de 50 es 20, 30, 40, o sea, igual que otras cosas como el ratio, ¿no? Que el TP en lugar de en 2R esté en 3, 4, 5, a ver qué da mejor rendimiento. Aquí nos ha programado y aún está haciéndolo la estrategia ChatGPT. Hoy no vamos a profundizar en eso porque se nos hará el vídeo eterno, pero aquí en el editor lenguajes metaquotes le diríamos nuevo asesor experto, pues media móvil volumen, ¿sí? Para saber de qué va este bot, borraríamos esto que tenemos y aquí pegaríamos el código que nos ha dado y pulsaríamos en compilar. Aquí vemos que al compilar nos da, es muy habitual, nos da estos errores y un warning. Pues lo que haríamos es otra vez decirle, corrige estos errores que da en MetaEditor y le pegas los errores. Aquí te proporciona una versión corregida del código, o sea, al final si te da un error le dices que te lo corrija ChatGPT y ahora vuelve a escribir el código pero corrigiendo los errores. Una vez compilado ya podríamos pues irnos al probador de estrategias y para que nos salga el bot en cuestión deberíamos actualizar y vemos media móvil volumen. Si no actualizas no te sale media volumen y aquí tendríamos ya la estrategia para probarla y en este punto se pueden hacer optimizaciones de dicha estrategia y muchas más cosas. Bien, ahí lo tienes, así de simple. Usar ChatGPT para el trading no solo es posible, sino que es una manera revolucionaria de acceder a los mercados financieros, especialmente si estás comenzando. Recuerda que la inteligencia artificial es una herramienta para complementar tus decisiones, no para reemplazarlas, así que siempre mantén el control en la toma de decisiones basadas en una combinación de análisis técnico, fundamental y también ahora inteligencia artificial. Y si quieres aprender mucho más sobre todo lo que hemos visto hoy y profundizar más y a ver cómo puede funcionar un bot creado por IA en MetaTrader y cómo se optimiza y todo el proceso completo, sacarle todo el jugo a la herramienta de ChatGPT, pues tengo algo muy especial para ti, el curso Trading con ChatGPT ANIA. Este curso está diseñado especialmente para que aprendas a hacer y a sacar todo el potencial a la inteligencia artificial y nos centraremos sobre todo en el análisis de datos, la creación de estrategias, la programación mediante ChatGPT de las estrategias, la optimización, una vez tenemos la estrategia en MetaTrader, de dicha estrategia para sacarle el máximo potencial y grandes pruebas de backtest en el pasado hasta una parte final donde ya es como implementar en vivo ese bot de trading en el mercado en vivo dentro de un VPS y se enseñan todos los pasos. Es un curso totalmente para principiantes que te guiará desde, si no sabes nada, pues desde ese punto hasta dominar el trading y también, lógicamente, el trading con inteligencia artificial, pues mucho más. Tienes el link en pantalla, también en la descripción, para ver y conocer un poco más sobre este curso que he creado especialmente para ti. Y bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta, suscríbete al canal y también visita la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.